Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 10 de abril de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. De todas las majestuosas civilizaciones de Mesoamérica, la más sureña es aquella que continúa sorprendiendo y admirando a arqueólogos, antropólogos e historiadores, porque su extraordinario desarrollo supera incluso a las europeas, egipcias y asiáticas. Orígenes del pueblo maya. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante de la historia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días y muy buenos días al amable auditorio que nos escucha esta mañana de sábado. Y bueno, Nacho, pues vamos a tener como fondo musical para este programa La Noche de los Mayas, del duranguense Silvestre Revueltas. Magnífico, Y bueno, doctor. Muy buena elección y muy adecuada, muy propia. empezando precisamente con el tema, el origen de los mayas. Yo sé que los mayas son un misterio en muchos aspectos. ¿Qué ha encontrado, qué ha estudiado usted sobre el origen de los mayas? Como bien lo dice, doctor, pues es una sociedad enigmática, es una civilización que despierta muchas pasiones, como todo lo que no conocemos a profundidad. Y bueno, en primer lugar, reiterar, doctor, la invitación que realizó a mi persona para exponer este tema tan interesante. La exposición, como lo tenemos previsto, va a comprender 3 programas, se lo adelantamos al auditorio, que van a abarcar aspectos que consideramos relevantes de la civilización maya, que son este programa relativo al origen y desarrollo. Y bueno, el tiempo de este programa es más breve del que quisiéramos porque el origen y desarrollo del pueblo maya es muy plural. Vamos a abordar ahorita temas relativos a cómo llegaron los ancestros de los mayas a América, cómo cruzaron el estrecho de Bering, cuáles eran sus creencias, su cultura. El segundo programa vamos a comentar sobre los principales asentamientos mayas. Vamos a hablar entonces de los centros arqueológicos de mayor importancia. Hablaremos, por ejemplo, de Tikal, que era uno de los mayores y principales centros urbanos de la civilización maya y que aún perdura como un yacimiento arqueológico. Copán, que se encuentra en Honduras, en un departamento que aún lleva su nombre y está muy cerca de Guatemala, inclusive a muy pocos kilómetros de su frontera. Era la capital del reino de Oxitihuic. Desde luego, Palenque, que lo tenemos aquí en territorio nacional, pero no siempre fue así, y ahorita vamos a explicar que, como sabe alguna parte de nuestro auditorio, otros quizá no, Palenque, al encontrarse en Chiapas, el siglo antepasado no pertenecía todavía al territorio nacional. Y no fue sino hasta 1824, cuando mediante un plebiscito que se celebra en forma pacífica, derivado del cual la provincia de Chiapas se anexa a nuestro país, que Palenque pasa a estar de nuestro lado. Son muchos centros mayas de los que vamos a hablar en el próximo programa. Está Izamal, Sayil, Ekbalam, Chichén Itzá, que también lo tenemos aquí en México. Y finalmente, el tercer programa vamos a abordar un tema apasionante, que es, yo creo que el que suscita más interés por varias cuestiones, porque es, creo que el que dota a la civilización maya de un misterio muy grande. Es el colapso maya, un tema que ha desconcertado a muchos y que ha generado teorías de toda índole, desde decir cosas tales como que la civilización maya desapareció debido al agotamiento de los recursos naturales, a alguna enfermedad, a sublevaciones, levantamientos de la gente cansada de la explotación de la clase dominante, de desconocer los valores que habían generado la cohesión necesaria para la civilización, hasta teorías tales como que los mayas eran una civilización extraterrestre proveniente de las estrellas, de las Pléyades, que las Pléyades es una constelación, o no una constelación, sino un grupo, un cúmulo de estrellas que se ven a simple vista desde la Tierra y que en épocas ancestrales no nada más al pueblo maya, sino a muchas civilizaciones les dieron mucha materia para la mitología, las Pléyades, también a las civilizaciones griegas, algunas culturas africanas, algunas australianas. Y doctor, aquí lo que llama la atención es que
Hay teorías sobre la desaparición maya que hablan de sublevaciones. Entonces estaríamos hablando quizá de las primeras o la primera revolución de la que se tenga historia, pero eso va a ser materia del tercer programa. Bueno, ya hicimos un antecedente de cómo vamos a abordar a la cultura maya. Doctor, no sé si tenga algún comentario al respecto o si no entramos directamente ya en la materia del origen de los mayas. No, muy interesante ya. Creo que es importante que todo el mundo conozcamos cuál va a ser el desarrollo, pero pues sí, yo creo que de una vez empezamos con esta parte, la primera parte del misterio, el origen de los mayas. Adelante, por favor, licenciado. Perfecto, doctor. Pues, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo llegaron a los sitios en los que se establecieron? ¿Qué lengua hablaban? ¿Cuáles eran sus mitos y sus creencias? Para muchos, la cultura maya es sinónimo de la sociedad precolombina más esplendorosa. Existen muchísimos libros dedicados a la cultura maya que tienen algunos de ellos propósitos de divulgación científica, como el que utilicé entre otros para preparar este tema y que se llama Breve Historia de los Mayas, de Carlos Payán Gayol. Pero también hay literatura de franca fantasía alrededor del mundo maya. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído por allí del año 2010 un libro que hablaba sobre la profecía maya y que establecía que el final de los tiempos era una conspiración guardada celosamente por la élite durante millones de años. La verdad no me acuerdo del nombre del libro, pero no valía mucho la pena. La palabra maya es usada frecuentemente, muy frecuentemente, de manera indiscriminada, doctor. Hablar de los mayas, si se quiere hablar con verdadera vocación de verdad, nos obliga a hacer aclaraciones para entender verdaderamente lo que es el pueblo maya o la cultura maya. El primer contacto que se tuvo entre europeos y mayas fue en el año de 1519, cuando los primeros conquistadores, encabezados por Hernán Cortés, arribaron a la península de Yucatán. Allí, contra lo que frecuentemente se cree, no se halló un grupo étnico único, no se halló homogeneidad ni se trataba de una sola cultura. Lo que se halló fue una región habitada por pueblos distintos, fuertemente divididos en provincias controladas por caciques, pero caciques en serio, personas que ejercían un poder abusivo sobre el pueblo, que sometían a los pueblos, a los individuos, inclusive al grado de poder disponer de sus vidas. Cuando Hernán Cortés llegó a Yucatán, tuvo que conseguir cómo comunicarse con los caciques. Entonces consiguió la ayuda de personas naturales de los pueblos que tenían como lengua materna la que hablaban en esos lugares, y la lengua predominante era una que se llama maya yucateco, como se escribe con 2 letras K, maya yucateco. Esa lengua dominante no quitaba que existieran otras lenguas, como eran las lenguas y dialectos Itzak, Mopán, Chol, Chontal, y la intérprete más famosa que ayudó a Hernán Cortés, todos sabemos, era Malitzin, que ella era una persona que era originaria de Veracruz y que tenía pues el lenguaje originario de esa cultura mestiza de la que nosotros provenimos. Y bueno, en últimos años se le ha hecho justicia a Malitzin, doctor, y usted lo sabe, muchos años hablar de la Malinche era hablar de una cuestión nociva, de una cuestión antipatriótica, de algo que implicaba el querer lo extranjero y el detestar lo nacional. Pero al paso del tiempo, lo que ha ido ocurriendo es que se ha visto a la Malinche como una pieza clave en este choque de civilizaciones que dio origen a nuestro país. Entonces, cuando Cortés llegó a Yucatán, las principales ciudades mayas que nosotros conocemos por los centros arqueológicos deslumbrantes que nos fueron legados, ya habían sido abandonadas. Ya no existía una cultura amplia dominante en la zona. Mayapán, que era la última ciudad importante de la cultura maya, había sido abandonada 100 años atrás. La generalización que utilizaron Cortés y sus hombres en relación al pueblo maya obedece más al pragmatismo militar que una cuestión de precisión lingüística. Para él, todos los pobladores originarios que halló al pisar el suelo de lo que hoy es Yucatán eran mayas. Otra cuestión que vino a dar al término o a la palabra maya una amplitud que no le corresponde son los estudios de una persona llamada Otto Stoll, que fue un etnólogo que se dedicó al estudio de la lengua maya yucateca y que buscaba el origen de la misma y su relación con otras lenguas y dialectos hablados en Mesoamérica. Él descubrió que había un total de 29 lenguas indígenas emparentadas. Desde ahí podemos ver cuál era la heterogeneidad que imperaba en la región. Y el estudio partió de la lengua maya yucateca. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se le hizo fácil decir, yo estoy estudiando cuáles son las raíces de la lengua maya yucateca y encuentro 29 lenguas que están emparentadas, entonces todas las demás lenguas yo les denomino como mayas.
Lo cierto es que no existen pruebas de que quienes vivieron en la época de esplendor maya, o lo que conocemos actualmente como esplendor maya, se hayan concebido a sí mismos como mayas, que hayan predicado que ellos o que sus pueblos eran mayas. Se sabe que el término maya pudo aparecer por primera vez en los siglos 8 o 9 después de Cristo, o sea, harán unos 1200 o 1300 años que se tienen registros del uso del vocablo maya. Pero al margen de cuándo se empezaron a llamar mayas, o si de ellos mismos se llamaban mayas, o si nunca lo hicieron, ¿de dónde vinieron? Seguramente algunas personas de nuestro auditorio han estado allí, en la selva, en los sitios arqueológicos que existen en nuestro país y que son vestigios de la cultura maya, como Palenque, Chichén Itzá, Yaxchilán. ¿Y qué es lo que se encuentra allí, doctor? Se encuentran estructuras maravillosas, edificaciones, construcciones milenarias que son testigos mudos de un esplendor que solamente podemos imaginarnos. Y eso no creo que realmente muchos sean o seamos capaces verdaderamente de imaginar. ¿Cómo es que eran esas ciudades en sus épocas de mayor prosperidad, de mayor poderío? Pero además de eso, hay selva, por todos lados y en todas las direcciones, y espesa, amenazante y oscura. Situémonos entonces allí, en ese territorio, hace 15,000 años. 15,000 años es muchísimo tiempo. Ahora acabamos de conmemorar una fiesta solemne de la religión católica cristiana y que se refiere a un evento que ocurrió hace 2000 años. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, se nos viene a la mente a muchos la civilización egipcia, sus pirámides. Y bueno, las pirámides que vemos, la más antigua, que es la pirámide escalonada de Zoser, tiene apenas 4600 años. Entonces tenemos que situarnos 11,000 años atrás de la primera pirámide jamás construida. Y no solo eso, nos tenemos que imaginar cómo era en aquel momento la selva. No era como la conocemos ahora, y eso que ahora es imponente. La selva era un territorio peligroso, hostil, mortal. No existía como ahora un GPS, no existía una brújula magnética o de cualquier otro tipo. No existía un telescopio, no existían unos binoculares que nos ayudaran para ver más lejos, ni un mapa con puntos de referencia. No había nada de eso. Lo que sí había, y que ya no hay, es bestias enormes, como mamuts, bisontes, megaterios, que se llamaba así a una especie de perezoso gigante que medía hasta 6 metros de altura. Y el más temible de todos los animales que habitaban lo que hoy es Mesoamérica era el smilodón o tigre dientes de sable, que todos conocemos por las caricaturas o por cuestión de estudios de historia que se hagan. Es una bestia, una fiera muy famosa por los dos colmillos que emanaban de su boca, que se sabe, doctor, de su hocico, que no los utilizaba propiamente para morder, los utilizaba para asfixiar a sus presas, para desangrarlas. Esos dientes tan enormes, así como se ven en las imágenes, eran sumamente frágiles y lo que hacían con ellos no podían pelear porque si se rompían, ellos mismos podían morir debido a la inanición. Entonces, lo que hacían con ellos era buscar cortar la yugular de sus presas y esperar a que se desangraran. No es que realmente las emplearan como armas letales. Entonces, con eso es con lo que se encontraron los primeros pobladores de Mesoamérica hace 15,000 años, y como toda población humana, sus primeros habitantes eran nómadas, cazadores, recolectores. No estamos hablando todavía del pueblo maya, pues queda claro que ellos eran agricultores y sedentarios. Estamos hablando de los tatarabuelos de los mayas, de pueblos que dependían de la caza de megafauna, de mamuts, y que para eso empezaron a perfeccionar herramientas como cuchillos de sílex u obsidiana. El territorio que ocuparían los mayas estuvo habitado durante miles de años por poblaciones ancestrales de cazadores-recolectores, hasta que en el periodo que va del año 8000 al 2000 a.C., se sabe que empezó la agricultura, pues existen evidencias de grupos seminómadas que intencionalmente seleccionaban los granos para incrementar el rendimiento de las cosechas y su tamaño. Naturalmente, todos sabemos que el maíz fue el alimento básico de las civilizaciones mesoamericanas, entre ellas los ancestros de los mayas, pero también sembraban calabaza, frijol, chile, camote, mandioca o yuca, y ya se empieza a dar el cultivo de especies comestibles como el algodón. Entonces, doctor, la historia de los mayas, si nos vamos más atrás, que es creo que de donde debemos de partir, no es diferente a la historia de las primeras civilizaciones humanas. Como sabemos, cuando el ser humano se divorcia, si se quiere ver así, del resto de las especies de sapiens, pues los sapiens son principalmente cazadores-recolectores por naturaleza. Con el desarrollo intelectual que conlleva el desarrollo cerebral de nuestra especie, entonces empezamos a surgir organizaciones
sociales, pero eso no se da sino hasta que empieza la agricultura. Y el inicio de la agricultura en Mesoamérica va de la mano con el inicio de la civilización maya, que es la que la que estamos comentando, doctor. Excelente, muy bien, ¿no? Pues muy interesante todo este bosquejo previo a lo que sería la civilización maya y ya los mayas en sí. Pero vamos a hacer una hora de pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el licenciado Ignacio Salcido Dávila. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, está dedicado al libre ejercicio de la abogacía y es un enamorado de la historia en todos aspectos. Nacho, muy interesante la primera parte que nos acaba de platicar de lo que podríamos llamar los orígenes o los primeros mayas. Vamos a que nos siga comentando cómo, por ejemplo, se fueron organizando, cómo fue surgiendo esta civilización. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, comentábamos que la civilización maya como tal encuentra su origen primero en cazadores-recolectores, como todas las sociedades humanas. Sabemos perfectamente que el Homo sapiens como especie es por naturaleza un animal social, sí, pero la verdad es que la naturaleza del Homo sapiens difícilmente lo lleva a organizarse en sociedades de miles de miembros. Esta construcción social que hemos ideado, no sé o no se puede saber si realmente es la estructura biológica, si se le quiere ver así, o natural estrictamente desde una perspectiva de especie del ser humano. Creo que el ser humano se agrupa en pues, comunidades más pequeñas, y porque inclusive está demostrado, doctor, científicamente que nos cuesta trabajo conocer a profundidad a más de 100 personas. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a agruparse a lo largo de la historia en comunidades enormes? Bueno, los primeros asentamientos sedentarios o seminómadas de los que se tiene noticia con los mayas son perturbaciones en la flora y la fauna que datan de los años 2500 a 1400 antes de Cristo. Esto es huella de que asentamientos humanos ya estaban establecidos allí, aunque se tiene todavía la creencia de que en esas épocas la caza y la recolección eran todavía la fuente de alimentación más importante de los pueblos. Pero hay un momento clave que ocurre en el año 2000 antes de Cristo, hace 4000 años, y que tuvo lugar en los valles de México y de Oaxaca, en lo que ahora es Puebla, en donde ya entramos en un umbral. Se deja atrás la era prehistórica, la época de los amerindios, que es como se llamaban los primeros pobladores de Mesoamérica, y después de que estos amerindios vienen a conquistar el territorio virgen y recorrieron los pueblos nómadas durante miles de años, podemos empezar a hablar de los mayas en la época preclásica, que va a comprender 800 años o poco menos, desde el año 2000 hasta el año 250 antes de Cristo. La era prehistórica y los periodos lítico y arcaico, y entramos en lo que se llama como el periodo preclásico. En este periodo surgieron y se desarrollaron muchas de las culturas que asociamos o que calificamos como las más desarrolladas de Mesoamérica. Es aquí cuando ya podemos hablar de grupos mayas, aunque como ya comenté, ese término no lo conocían en ese momento, ni esos mismos grupos que nosotros ahora denominamos así, porque tuvieron que pasar 1500 años o más para que llegaran los europeos a Yucatán a utilizar de forma generalizada para todas las culturas que estaban allí la palabra maya. Y doctor, vamos a entrar en un tema que a mí me resulta de sumo interesante, la mitología maya. Y sobre todo, doctor, la importancia de la mitología como elemento de cohesión de las sociedades humanas. Los mayas tenían una mitología muy exhaustiva, muy comprensiva y muy vasta. Ellos tenían en su memoria o en su inconsciente colectivo, si utilizamos el término de Carl Jung, el entorno salvaje y peligroso al que tuvieron que enfrentarse sus antepasados para llegar a los sitios en los que se establecieron las civilizaciones del periodo preclásico. Tenían un mito en particular que explicaba en su sistema de creencias cómo es que habían pasado de ser cazadores-recolectores a agricultores. El mito comprende el origen del maíz. Este mito, el mito del origen del maíz y también de la agricultura, porque el maíz era una de sus principales, y si no es que su principal fuente de alimentación, decía que en los albores de los tiempos, al principio de todo, había una hambruna generalizada. La gente, los pueblos, tenían alimentos suficientes, no tenían alimentos suficientes, no estaban en condiciones de allegarse lo más indispensable para sobrevivir. Es así que deciden rezar al Señor de las Montañas, que era también el Dios de la lluvia, y Él los escucha y les concede sus ruegos.
Intercede por ellos para liberar los frutos encerrados en el vientre de la montaña de los sustentos, partiendo por la mitad la montaña con un relámpago. El Dios de la lluvia les dijo entonces que con esa planta, con los frutos de esa planta que salió de la montaña al ser partida en dos, ellos iban a vivir, que debían sembrarla y que Él se ocuparía de ellos. Así, según este mito, es que el maíz llegó al mundo. Tanta importancia tenía el maíz que se pensaba que la gente actual, es decir, actual de aquel periodo, era de maíz y que la carne de la gente de esa época era de maíz. Nos encontramos en el nacimiento de la civilización maya como tal. Y es que, como sabemos, la agricultura y la organización social van de la mano. ¿Por qué? Porque la agricultura tiene dos características. La agricultura, en primer lugar, requiere mucha organización. Mucha. Si se piensa que la caza y la recolección requieren organización, lo cierto es que la organización que se necesita para ir de cacería no es nada comparada con la que se requiere para organizar la siembra y la cosecha. Se requiere organizar absolutamente todo, no solamente a la gente, desde luego a la gente, pero también los tiempos de la siembra, de la cosecha, la manera de trabajar la tierra para que sea productiva, elegir la zona en la que se va a sembrar, saber el momento preciso para recoger la cosecha, un equipo de trabajo para hacerlo, porque obviamente no había máquinas, no había implementos como los que estamos acostumbrados a ver en los campos hoy en día, y todo era directamente impulsado por la fuerza humana. Entonces se necesitaban muchas manos para poder hacer el trabajo en el campo. Esto tiene varias implicaciones en cuestiones muy profundas que tienen que ver con el orden social. Aquí se puede hablar ya de una división del trabajo. El inicio de la agricultura, y no solamente en los mayas, sino que en muchas culturas y en casi todas las civilizaciones de la antigüedad, es el inicio de la organización social. ¿Por qué? Porque se necesita gente especializada, gente que sepa saber cuándo es el momento de la siembra, en dónde hacerlo. Y esa gente necesita observar la tierra, el cielo, necesita tener inclusive tiempo para lo que se considera como ocio, para observar todo el entorno, para pensar, para saber qué es lo que se debe de hacer y cuándo es que debe hacerse. Y entonces esa gente que sabe hacer las cosas, que sabe cuándo, cómo y dónde, también tiene una posibilidad, tiene la posibilidad de establecer los porqués. Cuando uno se sitúa en un contexto como el que imperaba con los antiguos mayas, en los primeros pueblos, esa posibilidad de crear los porqués implica un poder inmenso. Si yo sé en dónde se debe sembrar, cuándo se debe sembrar, qué semilla, cuándo debo cosecharla, qué es lo que debo de hacer y qué es lo que debo de evitar, y entonces otros siguen mis instrucciones y resulta que debido a eso se obtiene una cosecha buena que alimenta tanto a las personas que siguieron mis instrucciones como a quienes trabajan, como a las familias de ellos. Entonces yo adquiero un poder y yo puedo decir, por ejemplo, que la siembra se dio debido a que soy capaz de interceder ante el Dios del maíz, que la gran cosecha que obtuvimos se debió a que el Dios Sol nos favoreció con sus rayos benevolentes durante toda la temporada, que los frutos, que las semillas, que los granos obtenidos de la tierra son producto de dioses del inframundo que decidieron favorecernos porque yo intercedí por el pueblo y por sus familias. Y si nadie puede dar otra explicación más satisfactoria que la mía, que va acompañada de los resultados, entonces estamos hablando de el crear un mito fundacional, doctor. Y es fácil entonces encumbrar a quien se vale de esos resultados y de esas explicaciones para organizar a la sociedad. La sociedad se construye entonces en torno a un culto a esa persona. Y esto a su vez tiene una consecuencia magnífica, que es lo que hace que los seres humanos seamos los dueños del mundo. Las historias compartidas generan cohesión social. Cuando un grupo cree lo mismo, en lo mismo, y se rige por las mismas reglas, tiene las mismas esperanzas, los mismos temores, adora a los mismos dioses y reprueba las mismas acciones, entonces somos un equipo aunque no nos conozcamos. Así es como funciona la civilización. Así es como puede ocurrir que un grupo pequeño de personas que se conocen entre sí pueda transformarse en algo de muchas mayores dimensiones, en un grupo de personas grande, inclusive de miles de personas que no se conozcan, pero que vayan todas en la misma dirección. Las historias son importantes para el progreso de la humanidad. Y aquí aprovecho para comentar algo que está pasando, doctor, un comentario breve que no tiene mucho que ver con los mayas, pero sí, porque después de todo la mitología maya fue lo que dio pie al origen de su sociedad. Y actualmente creo que nos encontramos en una coyuntura que no sé a qué va a llevarnos como especie. Me refiero a que ahora se valora al que no cree en nada, al que se dice libre de religión, libre de cualquier valor preestablecido, inclusive libre de la moral, de principios o de cuestiones básicas que durante milenios nos han unido como sociedad. Preocupa desde luego que ahora el discurso que une es el que desune.
Es decir, las personas se agrupan para romper las estructuras sociales, pero esos grupos que rompen nuestras estructuras sociales actuales simplemente las destruyen, pero tras de sí no tienen un lazo, un sistema que sustituya al que están destruyendo, o algo que pueda volver a unir lo que se desune. Y que quede claro que no estoy en contra de cuestionar casi todo, pero también debe quedarnos claro que existen límites. Si cuestionáramos todo, cada cosa, y si dijéramos, ¿y por qué esta palabra significa esto y no otra cosa?, nos desgastamos en cosas superfluas y entonces se paraliza el desarrollo cultural. El progreso depende de creer en el pasado hasta cierto punto. Si se cuestiona absolutamente todo, entonces el progreso social y todo el progreso científico de las creaciones humanas valiosas que nos han legado el pasado carecería en absoluto de valor. ¿Usted qué piensa, doctor, sobre los mitos o las creencias religiosas como elemento de cohesión social? ¿Qué ventaja competitiva cree que le han dado a la especie humana para evolucionar al grado que lo hicieron? Y en particular, por ejemplo, a los pueblos prehispánicos. Estamos hablando del mundo maya. En realidad es un tema bastante discutible, pero vamos a los hechos concretos. Una explicación del mundo, una cosmovisión de la humanidad, del universo, es indispensable para que un pueblo, como lo acaba usted de mencionar, pueda coexistir, es decir, se pueda cohesionar. Porque hasta el día de hoy las guerras han sido un elemento para que los pueblos luchen entre sí cohesionados. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a la guerra? A la guerra generalmente los ha llevado las creencias, los mitos, las ideologías, que son las que vienen a buscar la manera de unificar a un grupo en contra de otro grupo. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Lo podemos ver desde las primeras civilizaciones que se conocieron en África, perdón, en Asia Menor, en Europa y demás. Y con lo que usted está comentando ahorita respecto de los panteones, el panteón maya, que es maravilloso, es fabuloso, el panteón azteca, es una manera como cierto sector de la población, que en este caso serían precisamente los sacerdotes, pueden dominar al resto del pueblo, pero también es una forma muy clara, muy específica de justificar el dominio de un grupo o de un rey hacia otro. Recordemos que en Europa por muchísimos años, por muchos siglos, se manejó el concepto del derecho divino del monarca, que se consideraba designado por Dios. Incluso en la Biblia aparece precisamente que, por decir, Saúl, el primer rey judío, fue designado por Yahvé directamente y así sucesivamente. Y bueno, pues va a llegar el momento en que se va a tratar de justificar esto de otra manera, como por ejemplo cuando Thomas Hobbes ya en el siglo XVI, XVII empieza a justificar el origen del poder de otra manera, pero la verdad de las cosas es que en todas las civilizaciones el origen del poder, el origen de la unión tiene carácter divino, entre mitológico, religioso y como lo quiera manejar. Pero creo que lo que usted está comentando es maravilloso. Gracias, doctor. Bueno, regresando al tema de los mayas, porque es un tema que lo que pasa es que las sociedades somos cíclicas y resulta que la construcción del pueblo maya y su deslumbrante éxito y estos grandes logros que tuvieron, pues estaban necesariamente enraizados en una cohesión social muy dura, porque había inclusive rasgos de algo muy parecido a la esclavitud, al disponer de vidas humanas, pero también tenían otro factor que los llevó a elevarse sobre otras culturas, que era la escritura. Sabemos que los mayas desarrollaron una escritura muy avanzada para su época y se tienen teorías de que la escritura maya se originó o está muy familiarizada con pueblos que hablaban una lengua que se llama mijezoquiana. Esos grupos humanos idearon un sistema de escritura fonética y aquí cabe una explicación. La escritura puede ser fonética o puede ser ideográfica. La escritura fonética es como la que utilizamos nosotros, como el alfabeto español. Para explicarlo de forma más sencilla, podemos decir que las letras no tienen un significado como tal, no están enlazadas a un objeto del mundo real, pues no es esa su función. Las letras representan sonidos, y entonces como la mayoría de las comunicaciones o interacciones sociales se dan mediante sonidos, a cada símbolo, que es lo que nosotros llamamos letra, le asignamos o le enlazamos un sonido, y de esa manera podemos juntar varios símbolos para hacer palabras. Esa es la escritura fonética. La escritura ideográfica, en cambio, es aquella en la que los símbolos tienen un significado distinto al de un sonido. Como dato curioso, la escritura ideográfica como tal fue bautizada
por el estudioso francés Jean-François Champollion, y ahí discúlpenme que yo no sé francés, sería Jean-Francois Champollion, que es el responsable de haber descifrado los jeroglíficos egipcios tomando como base la piedra de Rosetta. Y aquí un dato que vamos a abordar en el siguiente programa, pero es muy importante. El monarca maya que más nos legó en cuestión de escritura, el pionero de eso, sabemos que fue Pacal el Grande, quien reinó, de hecho, no nada más de la historia maya, de la historia de la humanidad, es uno de los reyes más longevos de los que se tiene noticias. Se estima que su reinado fue de más de 60 años, doctor, y que durante su reinado Palenque se encumbró como una ciudad muy importante, que inclusive su dominio se extendió más allá de las fronteras de su pueblo, al grado de que en su tumba pues prácticamente se le divinizó. Y ha habido teorías, es que los mayas despiertan todo tipo de pasiones, que dicen que el grabado que está en su lápida es Pacal en una nave espacial, hágame el favor. Definitivamente, y todavía está en discusión ese tema, la famosa estela de Palenque, que es la tumba de Pacal, pero también la famosa máscara de Pacal, hecha de jade preciosa, que es algo excepcional, porque pues Pacal fue excepcional en todos los aspectos. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de todo esto. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el licenciado Ignacio Salcido Dávila. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, está dedicado al libre ejercicio de la abogacía y es un amante de la historia. Estamos platicando sobre la mitología maya, que es muy amplia. El panteón maya es maravilloso y todas las religiones también tienen su propio inframundo, que ya tendremos oportunidad en otro momento de platicarlo y que tiene mucho que ver con el juego de pelota, porque el inframundo de los mayas es una cosa fabulosa. Pero regresando a lo que nos estaba comentando ahorita de Palenque, este lugar excepcional del mundo, hace poco tuvimos oportunidad de hablar, muy pocos días, de hablar de la esposa del rey Pacal, la famosa Reina Roja. No sé si quiere comentarnos algo al respecto. Sí, fíjese, sobre la máscara que usted comentaba de Pacal, la máscara mortuoria, los mayas tenían esa costumbre de hacer máscaras mortuorias de sus gobernantes o de las personas de clases sociales elevadas. Pero el punto es que la máscara ha sido reconstruida varias veces, es decir, no se tiene la certeza de realmente si la forma en la que están embonados los trozos de jade que la componen corresponden con el rostro de Pacal. Y otra cuestión muy interesante, doctor, que es cómo se enlazaba el concepto de la belleza al concepto de élite. Sabemos que practicaban ciertas cuestiones para aplanar sus cabezas de los lados, pero aparte hay un tema. Si observamos la máscara de Pacal y la máscara de la Reina Roja, encontramos que tienen estrabismo, lo que actualmente se considera un problema de salud, que es el no tener alineadas las pupilas. En ese momento se consideraba una virtud estética, y era buscada y generada y causada. ¿Cómo se lograba? A los recién nacidos se les colocaba una piedra entre los ojos, literal, para que hicieran viscos, y se les forzaba para que hicieran viscos para que sus ojos se desalinearan y entonces generaran estrabismo, y no era visto como un problema, era visto como una ventaja estética y como una diferencia en grupo social frente al resto de la población. Y sobre la Reina Roja, es muy discutible todavía de si se trata o no de quien fue cónyuge de Pacal. Todavía no se tiene la certeza, sobre todo porque la condición en la que fueron hallados sus huesos no permitió el examen de ADN. Se busca o aún no se descarta, según las últimas investigaciones, que la pulpa de las muelas pueda ser fuente de ADN para compararlo con la familia, para ver si efectivamente se corresponde con los hijos de Pacal, que se sabe que son los hijos de Pacal, para ver si ella era la madre y entonces la cónyuge, pero todavía no está claro. Doctor, bueno, vamos a seguir hablando ahora de la religión de los mayas. En cuanto a sus creencias religiosas, sabemos que los mayas eran politeístas. Sus creencias eran transmitidas primero por la vía oral y después en textos escritos. Ya dijimos que Pacal fue de los gobernantes que más importancia dio a la escritura. Lamentablemente, los textos mayas originales fueron quemados por los españoles durante la conquista
y debido a esto el conocimiento que tenemos de la mitología maya está sumamente limitado. Hay 3 textos de los que podemos inferir cómo es que se conformaba o se conforma el sistema de creencia de los mayas, porque cabe señalar que la cosmovisión maya aún subsiste. Aún hay pueblos que comparten ciertas creencias ancestrales con las primeras civilizaciones mayas. Los 3 textos de los que podemos extraer algunas pistas sobre la cosmovisión maya son el Popol Vuh, el Chilam Balam y las crónicas de Chaxbulchen. El Popol Vuh es un texto que se compone de varias narraciones de mitos, leyendas e historias del pueblo denominado Quiché, que fue el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. Es de tanta importancia que se le ha catalogado como el libro sagrado de los mayas, porque dentro de los relatos contiene mucha de la sabiduría y tradiciones de la cultura maya, de los pueblos mayas que habitaban lo que hoy es Guatemala, en cosas como religión, astrología, mitología, costumbres, historias, leyendas sobre el origen del mundo, fenómenos naturales, etc. Este texto ha sido tan importante para el conocimiento de la cosmovisión maya y llegó a nosotros por un fraile dominico español que se llamaba Francisco Jiménez. Él transcribió lo que denominó como un libro antiguo y se cree que su transcripción estaba basada en un documento redactado alrededor de mediados del siglo XVI por un indígena que aprendía a leer en caracteres latinos y que aprovechó su conocimiento para capturar el relato oral de los ancianos de su pueblo, dando así el lugar al texto que nos fue legado hasta el día de hoy. Lo que queda claro es que el Popol Vuh es posterior a la presencia hispánica en el territorio maya, pues las genealogías que se mencionan en ese libro son todas posteriores a la conquista, doctor. Hay que aclarar un punto, y es que como en todo descubrimiento histórico, no todas las opiniones son pacíficas. Existen personas que niegan que el Popol Vuh sea realmente un reflejo de la cosmovisión maya. Dicen, por quienes se sostienen o quienes sostienen esta teoría, que el libro está diseñado y ejecutado con conceptos occidentales, pues han encontrado analogías o parecidos entre el Popol Vuh y el libro del Génesis. Entonces, no es pacífico y no es unánime la opinión de que el Popol Vuh sea realmente un texto maya. Otra de las cosas que llaman la atención a los estudiosos del tema es el estilo. Cuando una persona relata algo, cuando una persona redacta algo, ese algo tiene su esencia, sus rasgos. Se traslada algo en el escritor o en el autor del relato al texto o al escrito o al relato oral, y por eso es que puede inferirse, obviamente sin afirmarse con certeza, pero se puede inferir si un texto está escrito por un solo autor o si fue elaborado por varios autores. Sobre el Popol Vuh, lo que les llama la atención a los estudiosos es que parece que está redactado por una sola persona, que las narraciones fueron todas obra de un solo autor, de un escritor único y no tanto de alguien que hizo una narración de relatos de orígenes plurales, distintos o heterogéneos. Al margen de los críticos, lo cierto es que se tiene al Popol Vuh como un texto maya por la mayoría de los estudiosos e inclusive en postura contraria hay quienes han encontrado vinculación entre el relato contenido en el texto y manifestaciones artísticas que datan de muchos siglos antes de la conquista. Por eso es que muchos especialistas consideran que sí se trata de una semblanza o de una compilación de relatos orales de tradición milenaria maya. Tomando como base el Popol Vuh, podríamos decir cómo es que se creó el mundo para los mayas, cómo es que explicaban ellos su presencia en este lugar y en este momento, situándonos obviamente en el momento de ellos. Y doctor, me imagino que usted ha leído el Popol Vuh, puede advertir que es poético. Es un texto hermosamente escrito y no me lo puedo imaginar en su lengua original, porque obviamente la poesía se aprecia mejor en la lengua original que en traducciones, pero es bellísimo la forma en la que dicen las cosas, en la redacción y en la estructura gramatical. Me voy a permitir leer un fragmento muy pequeño sobre cuando no había nada y los mayas cómo lo relatan. A mí me sorprende la calidad literaria de un pueblo que, bueno, la asentó, se supone, en tiempos ancestrales hace más de 4000 años. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, todo en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador Tepeu, Ucumats, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Entonces, me parece a mí hermosa la manera en la que está expuesta la nada, porque cualquier persona diría, no había nada. Y damos a entender exactamente lo mismo, pero ellos lo dicen
cantándolo en una letra hermosa. Así es Sí. como comienza. Doctor, lo escucho. Hay un detalle muy interesante en este aspecto. Ajá. Lógicamente, todos estos textos, hay una situación paradójica muy seria, en particular con los mayas, que es la siguiente. Diego de Landa, arzobispo de Mérida, fue el perseguidor número uno de los textos mayas y él originalmente destruyó muchos códices mayas. Pero curiosamente, al mismo tiempo, debemos reconocerle a Diego de Landa que más tarde fue el recopilador de todo esto. En Fue el quien Chilambalam. perdón. En el Chilambalam, que él compiló el Chilambalam, Sí, hasta donde sí, tengo no, pero me entendido. refiero a los textos mayas en general. Claro. No en particular al Popol Vuh, al Chilam Balam, sino que me refiero yo en que de alguna manera esto llegó. Ahora bien, se ve claramente una imagen parecida al Génesis en el Popol Vuh que acaba incluso usted de mencionar, porque se parece al Génesis precisamente. Pero no es exclusivo del Popol Vuh y del Génesis este concepto. Este lo encontramos también en otras mitologías, en otras creencias, en diferentes partes, incluso del mundo. Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los textos a sumerios, también vamos a encontrar ese mismo criterio. También vamos a encontrar la epopeya de Gilgamesh, vamos a encontrar algo parecido. También en la creación del quinto sol de los aztecas, de los náhuatl, encontramos algo similar. Entonces, pues yo me atrevería a decir que si bien es cierto que los monjes católicos del siglo XVI, 1500 y tantos, recibieron la información, vieron los textos mayas, los redactaron, sí le pusieron algo de su propia inspiración, pero partamos del criterio de que están basándose en lo que sería precisamente la visión maya del mundo. Y que es muy interesante, como lo comenta usted, el Popol Vuh posteriormente vuelve a trazar también otro tema que está presente en prácticamente todas las religiones del mundo, que es el inframundo, o sea, a lo que me refería hace rato, lo que sería el lugar donde van los muertos. Lo encontramos en el Hades griego, lo encontramos en el infierno cristiano o judío. Bueno, creo que los judíos no hablan del infierno, perdón, me equivoqué, pero sí lo encontramos incluso en la mitología de carácter germánico. También encontramos lo que viene a ser el lugar donde vivían el Valhalla, que era lo más alto, y lo encontramos también en la mitología hindú, también lo encontramos. Pero adelante, ya estoy metiéndome mucho. No, y muy interesante, doctor, porque recuerdo un concepto que justo mencioné al inicio del programa, que será eso prueba del inconsciente colectivo. Digo, no hay que olvidar que teóricos de la psicología humana dicen que todos tenemos una programación, una cierta programación neuronal, si se quiere ver así, que nos genera recuerdos que vienen ya de fábrica. Y bueno, aquí hay dos opciones. O es verdad el inconsciente colectivo, que es una teoría muy controvertida, o entonces significa que todas las religiones que está usted mencionando y que tienen características comunes vienen de un origen común. Porque sería muy extraño que siendo el límite de las religiones, como al tratarse de las religiones que estamos estudiando de siglos atrás, de milenios inclusive, siendo el origen de tales religiones la inspiración humana, y la inspiración humana pues no tiene más límite que la propia creatividad de quienes en ese entonces eran los sacerdotes o las personas que se dedicaban a fijar los dogmas que regían a los pueblos, pues qué coincidencia que todos exactamente se orientaban a donde mismo, ¿no? Es un tema que da de mucho. Pero Sí. bueno, doctor, pues vamos a continuar hablando un poco de los libros mayas. En cuanto al Popol Vuh, el libro explica más cosas. Explica, por ejemplo, en el reino animal que los seres animales se alimentaban unos de otros debido a que los dioses crearon a los animales, pero que los animales, pues debido a su naturaleza no racional, no podían adorarlos. Y los dioses mayas tenían esta necesidad de ser adorados. Al no poderlos adorar, ¿cuál fue el castigo que les impusieron a las especies no humanas? Que se devoraran los unos a los otros. Y es por eso que en el reino animal los animales se comen unos a otros. También hay un origen es algo simpático de los monos. De toda la selva sabemos que hay distintas especies de monos que convivieron mucho con los mayas. Y la creencia maya, la leyenda maya establecida en el Popol Vuh, es que los monos
derivan de un accidente. Primero, los dioses crearon a los hombres, pero con madera. Y resulta que estos hombres de madera eran imperfectos y no tenían sentimientos. Y los dioses dijeron, nos equivocamos, y entonces, como castigo, los vamos a convertir en monos. El Popol Vuh es un texto enriquecedor que tiene muchos aspectos de la cosmovisión maya, pero hay otro conjunto de textos muy importantes, doctor, que es el Chilam Balam. El Chilam Balam es otra fuente muy amplia y es un conjunto de libros que relatan hechos históricos de la civilización maya. Están escritos en lengua maya y lo llamativo es que no se sabe quién los escribió, son de autor incierto. Al menos en cuanto al Popol Vuh, se sabe quién lo compiló. En el Chilam Balam es todavía más difícil conocer la autoría. Los textos del Chilam Balam tienen alrededor de 500 o de 400 años de antigüedad y hablan de temas más prácticos, si se le quiere ver así, más mundanos que el Popol Vuh, porque el Popol Vuh habla de cuestiones principalmente sobrenaturales, mágicas, mitológicas. Y en el Chilam Balam se abordan ya temas, aparte de religiosos, de historia, de folclore, de medicina, de astronomía, y todos desde una perspectiva precolombina anterior a lo que llamamos nosotros el descubrimiento de América, que sabemos que no fue tal. No deja de ser contradictorio, doctor, el hecho de que se tiene certeza que los textos del Chilam Balam fueron escritos después de la conquista, porque no tienen más de 500 años de antigüedad, pero que todos aborden cuestiones o creencias anteriores a la conquista. Es decir, de nueva cuenta casi pudiéramos asegurar que se trata de textos que recogen tradiciones orales. Y eso tiene sentido, porque la cuestión de escribir absolutamente todo es una costumbre muy moderna, no me dejará usted mentir. La humanidad tiene realmente poco, y más aquí en el continente americano, en las culturas indígenas, no se acostumbraba más que a hacer ciertas manifestaciones escritas, pero muy concretas. No como en la cultura europea de aquella época en la que ya se escribían textos manualmente, ¿cierto? Y entonces, bueno, por eso es que todo el legado que nos queda de los mayas, pues deriva de narraciones o compilaciones efectuadas con posterioridad a la conquista. El programa, doctor, se nos está agotando, el tema es muy amplio, es muy vasto, apenas llegamos al tema de la religión, nos falta ver la organización social, pero creo que eso lo podemos dejar pendiente para el siguiente programa en el que vamos a ver los principales centros arqueológicos. Sí, y además, si es necesario volver el próximo programa un poco más al panteón maya, creo que valdría la pena verlo. Total, no estamos peleados con los programas, aunque sí con el tiempo de grabación. Licenciado Ignacio Salcido Ávila, muchísimas gracias. El próximo sábado 17 de abril, pues vamos a ver con qué continuamos, pero nuestro centro sería los principales centros arqueológicos mayas, los principales, y ya diremos por qué los principales. Muchas gracias. Gracias. No, a usted por la invitación, doctor, y al auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.